Quiero que abran sus Biblias en Hechos, el capítulo 14, los versículos 21 al 28. El tema de esta mañana que vamos a desarrollar basado en este pasaje lo he titulado Creciendo y Madurando. Y quiero que pongamos atención a esta lectura que voy a estar dando. Y después de anunciar a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Pergue, descendieron a Atalía. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos, y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Que el Señor bendiga su palabra. Uno de los aspectos más maravillosos que nosotros podemos darnos cuenta en esta colección de sermones es que nosotros vemos cómo la iglesia se va desarrollando a través del tiempo. Parecía una comunidad de hermanos que era muy débil y con muchos problemas. Tenían mucha oposición acerca de los judíos, los fariseos y también del mundo pagano de aquella época. Sin embargo, nosotros vemos cómo el Señor allí comienza a desarrollar su iglesia. Pueden haber muchas oposiciones y muchos problemas en el mundo en donde estamos. Sin embargo, al leer el libro de Hechos nos damos cuenta cómo el Señor está trabajando con su iglesia. ¿Y cómo comienza esto? ¿Cuál es el inicio? ¿Cómo ellos comienzan a desarrollar esa tarea de desarrollo de la iglesia? Y quiero que ustedes se den cuenta en el pasaje que nosotros leímos. En el versículo 21 nosotros encontramos una palabra muy importante. Dice que llegaron a la ciudad, después de recorrer y de volver, a ser muchos discípulos. En el versículo 22 otra vez vuelve a nombrar, confirmando los ánimos de los discípulos. Y en el versículo 28 otra vez menciona que se quedaron mucho tiempo con los discípulos. Y esta es la base, este es el principio en cómo comienza a desarrollarse la iglesia. Para crecer y madurar, nosotros debemos hacer discípulos. Debemos plantar la semilla del Evangelio para que crezca. Y aquellos que reciben esa semilla, entonces comienzan a ser los discípulos del Señor. Por eso es que lo primero es la evangelización. Por allí nosotros comenzamos a anunciar el Evangelio y anunciarlo de todas las maneras que nosotros podamos. El apóstol Pablo mencionó que él tenía que anunciar el Evangelio porque me es impuesta necesidad. Y hace una exclamación al final en este texto que dice: ¡ay de mí si no anunciare el Evangelio! ¿Por qué el Evangelio? Porque el Evangelio es lo que nosotros debemos anunciar siempre. Romanos nos dice que el Evangelio es poder de Dios. La palabra para poder que aparece allí en Romanos es dunamis. De allí se origina la palabra dinamita. ¡Bum! Es una explosión, porque es la única manera en cómo una persona puede volver a comenzar a vivir para Dios. El Evangelio rompe ese corazón de piedra. El Evangelio mejora a las personas, mejora nuestra sociedad.
El Evangelio rompe con todo lo pecaminoso. Entonces, por esa razón, nosotros tenemos que predicar el Evangelio. Nosotros queremos cambio en nuestra sociedad, queremos cambio en la vida de nuestros hijos. Nosotros tenemos que enseñarles y predicarles el Evangelio. No hay otra manera para cambiar. No lo va a poder hacer la educación, ni tampoco la economía, ni tampoco muchas leyes políticas hoy en día. El problema del hombre está en su corazón. Y lo único que cambia el corazón es el Evangelio. Aquellos que reciben el Evangelio se transforman en discípulos del Señor. Si ustedes se fijan, el texto habla de discípulos. Hacer discípulos, confirmar el ánimo de los discípulos, estar con los discípulos. El texto no dice hermanos, el texto no dice participantes, el texto no dice miembros, el texto no dice convertidos, el texto no dice creyentes, el texto dice discípulos. Y esto concuerda con la gran comisión allá dada por Jesús. Por tanto, ir y hacer discípulos en todas partes y en todo lugar. Pero preguntémonos en esta mañana lo siguiente: ¿qué es un discípulo? En el original la palabra para discípulo es macetes. Es uno que está dispuesto a aprender. Es uno que cuando escucha las enseñanzas del maestro, esa persona dice: estas enseñanzas son para mí, son mías. Voy a vivir de acuerdo a lo que he aprendido. Voy a llevar la vida que el Señor Jesús llevó, mi maestro. Discípulo indica que voy a ser leal, que voy a ser fiel a lo que he aprendido. Y en el libro de Hechos, la palabra discípulos lleva este énfasis a los creyentes que recibieron a Cristo, que están unidos en Cristo. Y eso significa discípulos, estamos unidos en Cristo. Y tengo un compromiso con Cristo para siempre. Por eso es que nosotros encontramos que nosotros, los que somos discípulos, tenemos que ir y hacer discípulos también con otros. Y esta palabra discípulo aún lleva un sentido mucho más profundo. Un discípulo es aquella persona que tiene la mentalidad de Cristo. Voy a pensar como Cristo, voy a vivir como Cristo, voy a hacer lo que Cristo me dice que haga. El resto de las demás cosas quedan en forma secundaria. Lucas nos da un poco de luz acerca de esta palabra discípulo, en qué consiste. En el capítulo 14, versículo 33 dice: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Estas personas renunciaron a sus viejas creencias, renunciaron a la vieja manera de vivir, renunciaron a su vieja manera de pensar, renunciaron a su pasado, demostraron un cambio completo en sus vidas, renunciaron a todo y se transformaron en discípulos. ¿Y nosotros? ¿Qué soy yo? ¿Soy un adherente? ¿Soy un participante? ¿Soy un creyente? ¿O soy un discípulo? Mis queridos, nosotros debemos ser discípulos. Estos discípulos son los que forman la iglesia, el cuerpo de Cristo. Personas que cambiaron su manera de pensar, personas que tomaron un compromiso con Cristo, se dieron cuenta de la necesidad que ellos tenían de Cristo y abrazaron a Cristo. Por eso, ¿soy yo un discípulo? El texto continúa hablándonos a nosotros en esta mañana acerca de cómo se desarrolla la iglesia. Y nosotros vamos a ver ahora cómo deben ser cuidados los discípulos. Y eso es lo maravilloso del libro de Hechos, porque nos va mostrando cómo se desarrolla la iglesia, cómo madura el cuerpo de Cristo. Y nosotros empezamos a darnos cuenta de esto, en primer lugar, en el texto que leímos, que habla de confirmar el ánimo. La vida cristiana no es fácil. Si alguien pensó que voy a ser cristiano porque las cosas se me van a hacer muy fáciles, está muy equivocado. Nosotros vamos a encontrar
que en la vida que llevamos como discípulos nos vamos a encontrar con muchos problemas. Vamos a tener problemas de salud, problemas económicos, necesidades, vamos a tener problemas con otras personas, vamos a sufrir oposiciones y burlas de otros, muchas veces te vas a sentir cansado, vas a tener problemas de carácter, muchas veces vamos a caer en tentaciones, en pecados, decepciones, y esto lleva a que nuestro ánimo decaiga. Me desaniman estas situaciones, nos deja el ánimo por abajo y quiero abandonar, quiero dejar. No, ya me cansa el llevar el camino del Señor porque tengo más problemas cada día. Es allí donde nosotros debemos fortalecernos unos a otros. Es allí donde yo tengo que confirmar el ánimo de mis discípulos. ¿Y cómo lo hago? Expresando afecto y amor. Es muy edificante que nosotros entre los hermanos, entre los discípulos, nos podamos decir, te amo. ¿Cuándo fue la última vez que tú le dijiste a uno de tus hermanos de la iglesia, a uno de los discípulos, yo te amo? Nosotros los discípulos siempre debemos estar expresándonos el amor el uno para con el otro. Eso confirma el ánimo. Tenemos que ayudarnos unos a otros. ¿Dónde te puedo ayudar? ¿Qué necesidad tienes? ¿Cuál es tu petición de oración? Tenemos que darnos fortaleza los unos a los otros. Usted sabe que en el mundo siempre nosotros recibimos críticas y acusaciones. No, eso está mal, eso no vale, hazlo de nuevo, eso no me gusta. Muchas veces hay ofensas. Eres un bueno para nada, nunca vas a cambiar. Pero en la comunidad de discípulos nosotros tenemos que confirmarnos el ánimo. Debemos dar fortaleza. Tú vales, eres muy valioso para Dios, tú puedes. Cada vez tú puedes mejorar más y más. Yo te ayudo, yo te apoyo. Tengo que escuchar a mi hermano. Una de las grandes necesidades que nosotros tenemos hoy en día es que alguien nos escuche. Entonces allí estamos los discípulos. Escuchar al que sufre, escuchar al que está preocupado, escuchar al que está con tristeza. Usted mismo sabe cuán grande es cuando somos escuchados en momentos difíciles. Por eso es que la palabra del Señor nos dice a nosotros sobrellevar las cargas los unos de los otros. La vida de los discípulos no es una vida individual, es una vida comunitaria con otros discípulos. El texto termina diciendo, y así cumplir la ley de Cristo. Nosotros como discípulos debemos confirmarnos el ánimo unos a otros. Y el apóstol acá, Lucas, cuando nos relata, va profundizando aún más en cuanto a la vida de los discípulos, de cómo estar con ellos y ayudarles. Les exhorta a la fidelidad en la fe. Manténganse en la fe, una fe que no se mueve, una fe que no se mezcla con otras ideas u otras prácticas. El texto dice que les exhortaron, les dieron consejos por medio de palabras y argumentos. Yo te ayudo, yo te aconsejo, yo te exhorto, no dejes la fe. Ellos hicieron un trabajo de prevención, de cuidar la fe de los hermanos, confiar solamente en Cristo. Cuando hay dificultades en nuestra vida, las personas muchas veces son tentadas a buscar soluciones en otro lado y no en Cristo, apartarse de la fe, a poner confianza en otras cosas. Por eso es que allí viene la palabra exhortación, exhortarles. Mi querido discípulo, tómate de Cristo, continúa tomado de Cristo, tómate de las promesas, sigue fiel. Este fue uno de los grandes problemas del pueblo de Israel. Cuando habían dificultades, ellos consultaban a otros dioses, consultaban a dioses falsos. Por eso es que se levantaban los profetas y les hablaba una y otra vez al pueblo. No dejen a Dios, tómense de Él. En todo tiempo y en todo momento, nosotros encontramos que el texto está hablando de fe. La palabra del Señor nos dice de que sin fe es imposible agradar a Dios. Nuestra fe es algo muy importante, es algo muy valioso. Primera de Pedro nos dice que nuestra fe es más preciosa que el oro. La Escritura nos dice que la fe, allí, por medio de la fe,
tenemos salvación de nuestras almas. El alma se salva por medio de la fe en Cristo. Por eso es que tenemos un texto tan conocido que nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esa fe tiene que estar fuerte, esa fe debe crecer, esa fe solamente debe mantenerse en Cristo. Por esa razón nosotros encontramos que el texto nos va a mostrar que van a venir pruebas y tribulaciones. ¿Y cuál es la razón de las tribulaciones? ¿Por qué hay problemas? Y nosotros tenemos una sola respuesta, es para fortalecer la fe. Hay un texto en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7, que me gustaría que ustedes lo buscaran en sus teléfonos o en su Biblia. Dice así: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Nuestra fe, más preciosa que el oro, va a ser probada. Por tal razón el texto de allá de Hechos dice: es necesario que a través de muchas dificultades o tribulaciones entremos en el reino de Dios. Si tú estás pasando por pruebas o dificultades como discípulo del Señor, el Señor está fortaleciendo mi fe. ¿Se ha fijado que cuando hay más pruebas y tribulaciones, dolores, más oramos, más buscamos a Dios, más vamos a su palabra? Y son aspectos que fortalecen la fe. Y una de las confianzas que nosotros debemos tener es que ningún problema que nosotros tengamos es algo que nosotros no podamos resistir. Porque Dios en su soberanía sabe hasta dónde tú puedes soportar. Y cuando hay dificultades, la Escritura nos dice que Él mismo va a abrir una salida, una puerta. Por esa razón nosotros tenemos que ser agradecidos a Dios en todo tiempo. Pero nuestro pasaje sigue apuntando a ir creciendo la vida de los discípulos. Para crecer y madurar, la iglesia compuesta por discípulos debe estar organizada. El apóstol hizo muchos viajes misioneros por las iglesias, pero no las dejó abandonadas después. Él nos dijo: bueno, aquí ya prediqué y ahora me voy. ¿Qué pasó? No tengo idea, abandono, dejo. Ni que ellos vean cómo se las van a arreglar. Nosotros encontramos que el apóstol le dio allí algo muy importante a la iglesia, que fue estabilidad para su crecimiento y su madurez. Lo primero que hizo fue constituir ancianos. La palabra anciano significa presbítero, los presbíteros. Por eso nosotros nos llamamos iglesia presbiteriana, porque tenemos ancianos que nos gobiernan y nos cuidan. Nosotros encontramos aquí que los ancianos son personas que son llamadas por Dios para cuidar los discípulos y deben tener ciertas características que el mismo apóstol Pablo las mencionó allá en Timoteo: marido de una sola mujer, irreprensible, que no sea acusado por nada, que gobierne bien su casa, que tenga buen testimonio. Allí Pablo da una lista de cuáles son las características que deben tener ellos. Estos ancianos son responsables a Cristo por lo que realizan. Hay muchas advertencias en las Escrituras para los ancianos, los presbíteros. Estos ancianos no pueden llevar y hacer las cosas como ellos quieren. Siempre tienen que estar sujetos y sometidos a lo que la palabra de Dios dice. Y les dice la Escritura a los ancianos: oye, ustedes tienen que ponerle mucha fuerza en cuidar a los discípulos, gobernar a la iglesia. Por eso en Primera de Pedro menciona: apacentad la grey, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, con entusiasmo. Los ancianos deben de cuidar la iglesia, gobernar la iglesia. Por eso es que la Escritura, allí mismo, dice que constituyeron ancianos en cada iglesia de la congregación en donde ellos iban trabajando y evangelizando. Nosotros encontramos que allí ellos constituyeron ancianos. Apunta esta palabra constituir en el original a que ellos estuvieron de acuerdo en que tal persona sea allí
un anciano de la iglesia. Y estas personas levantaron su mano y ellos dijeron, sí, queremos que él sea un anciano, un presbítero de nuestra iglesia. Lo veo como mi autoridad, como el que me va a cuidar, como el que me va a gobernar, constituir. Nosotros esto lo pasamos por nuestra iglesia, el Renuevo. No sé si te acuerdas, Ignacio, cuando la iglesia te eligió como un presbítero de acá. ¿Te acuerdas, Fabio, cuando la iglesia dijo, sí, queremos que tú seas un... Carlos, ¿te acuerdas cuando la iglesia dijo, sí, queremos que tú seas un anciano de nuestra iglesia? Esos ancianos fueron llamados por Dios, pero la iglesia los reconoce como tales. Y todos los ancianos y presbíteros somos responsables a Dios por lo que estamos haciendo. Si uno de nosotros hace las cosas mal, se las tiene que ver con el gran jefe. Yo te llamé para que cuidaras la iglesia, no para que hagas lo que quieras. Dice la Escritura que esto agradó a la multitud. Y los ancianos, los presbíteros, cada uno de nosotros tiene que estar sujeto a la palabra de Dios. En nuestras reuniones, que muchas veces tenemos en el consistorio, siempre tenemos que ver si estamos actuando y haciendo las cosas de acuerdo con lo que dice la palabra. Por esa razón nosotros encontramos que la iglesia está gobernada por ancianos que han sido llamados por Dios, en que la iglesia ha levantado su mano y ha dicho estamos de acuerdo con ellos, en que los ancianos tienen que estar sujetos a la palabra y todos los asuntos de la iglesia deben llevarse de acuerdo a la palabra, siempre la palabra. Es algo que nosotros ya hemos aprendido desde mucho tiempo, solo la Escritura y nada más que la Escritura. Por esa razón nosotros encontramos que el gobierno de la iglesia no puede apartarse de los principios de la palabra de Dios. Pero ¿qué debemos hacer nosotros siendo discípulos? ¿Qué debemos hacer con los ancianos? Orar por ellos. El cuidado y el gobierno de la iglesia no es algo fácil, no es algo sencillo. Hay que tratar con diversas ovejas, con diferentes caracteres. Por esa razón, nosotros tenemos que orar por nuestros ancianos, sujetarnos a ellos. Por eso mismo Hebreos nos dice, obedeceos a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos cuidan vuestras almas. Porque cuando ven que uno de sus discípulos se apartan, están haciendo algo que no está de acuerdo en la Escritura, entonces allí los ancianos tienen que ir y exhortarles. Por eso es que la Escritura nos dice en todo tiempo, oye, oren por ellos, sujétense a ellos, porque velan por nuestras almas. No quejarnos, no ser indiferentes, sino ser agradecidos. Mis ancianos tienen gran interés en que yo haga lo correcto. Y eso produce crecimiento. Pero uno de los aspectos muy importantes que aparece al final de nuestro pasaje, dice el versículo 27, dice que habiendo llegado de vuelta, cuando hicieron todo este trabajo, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos. Es decir, ellos contaron qué fue lo que hicieron, rindieron cuentas de lo que hicieron. Rendir cuenta es algo que siempre esperamos, pero es uno de los aspectos que no nos gusta hacer. Nosotros esperamos que nuestro cónyuge nos rinda cuentas. Todos los que son esposos hoy en día esperan que su esposa le rinda cuentas. Y lo más interesante, que las esposas también esperan que nosotros, los maridos, le rindamos cuentas. Es decir, siempre tenemos que rendir cuentas. Los padres esperan que los hijos les rindan cuenta de lo que hacen, de lo que hicieron en la escuela. En las empresas también se espera que siempre se rinda cuenta en todo. Movimiento financiero, de cómo va saliendo el trabajo, rendir cuentas. ¿Y en la iglesia? Aquí el texto nos dice que ellos contaron a la iglesia todo lo que hicieron. Y el aspecto más importante que ellos compartieron allí fue cómo los gentiles tuvieron fe y recibieron al Señor. Por esa razón, mis queridos hermanos, el rendir cuentas es algo que nos ayuda a crecer y madurar. Contar lo que hace Dios.
Nosotros muchas veces en nuestros correos hemos recibido una carta de nuestros hermanos del Proyecto Paraguay y nos cuentan qué es lo que han hecho en sus viajes, rendir cuentas. Nosotros siempre tenemos que estar dispuestos a rendir cuentas donde nos corresponde hacerlo. Rendir cuentas a Dios, rendir cuentas dentro de mi matrimonio, rendir cuentas dentro de los ministerios de la iglesia. Tengo que rendir cuentas. Por esa razón nosotros hemos visto cómo se inicia, cómo se desarrolla la iglesia con el evangelismo. El pasaje nos insta que seamos discípulos, no seguidores simplemente. El pasaje nos muestra cómo se cuida la iglesia, cómo se cuidan los discípulos. Allí hemos visto esas pautas importantes que nosotros debemos poner en práctica. Y el pasaje también a nosotros nos muestra de una manera muy clara la organización de la iglesia. Cómo la iglesia debe ser cuidada, cómo los discípulos deben ser cuidados y cómo la iglesia debe ser gobernada. Si ustedes se fijan, todos estos aspectos vienen de la Escritura. Dios lo ha dejado en su palabra para que nosotros lo pongamos en práctica en nuestras vidas. Y así nosotros también podamos crecer y madurar. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este momento que hemos tenido. Y te rogamos que tú nos ayudes a entender que somos tus discípulos. Ayúdenos, Señor, a asumir un compromiso total contigo en todo. Gracias. Gracias por la oportunidad de escuchar tu palabra y de poder analizarla en nuestras vidas. Te damos toda la honra y la gloria. Y rogamos, Padre, que tú nos ayudes a tenerlo siempre presente en nuestras vidas. Rogamos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.